Bueno, ya la puse. Voy a devolverme un poquito porque si no queda fuera de esto, ¿verdad? Entonces recuerden que el cambio climático y el calentamiento global son dos conceptos totalmente distintos, son totalmente separados el uno del otro, que el cambio climático es el cambio natural del clima y que el calentamiento global es el proceso mediante el cual la Tierra va aumentando su temperatura de manera abrupta, ¿no? El cambio climático, como les decía, es una afectación total de la Tierra. No es un fenómeno que solo va a afectar una zona en específico, sino que es un cambio global y puede tener sus repercusiones tanto ambientales como económicas y sociales. Y que hay un montón de consecuencias que se asocian o lo que se puede asociar a lo que puede generar el cambio climático, como índices de mortalidad muy altos, inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. Dentro del planeta Tierra vamos a encontrar que hay un efecto que se llama efecto invernadero, que hay dos también conceptos importantes acá. Los estuvimos repasando un poco en clases presenciales, pero es bueno tomarlos en cuenta acá otra vez. El efecto invernadero natural, que es aquel fenómeno mediante el cual la Tierra emite una serie de gases que se llaman gases de efecto invernadero o gases GEI, ¿verdad? Por sus siglas, gases de efecto invernadero. Y que la parte de la energía emitida desde el suelo, junto con la radiación solar, hacen que la Tierra mantenga o aumente su temperatura. El efecto invernadero natural como tal es necesario para la Tierra porque el calor que nos genera el Sol y la atmósfera que se encarga de atrapar ese calor genera que la Tierra se mantenga con una temperatura estable y se pueda desarrollar la vida de alguna forma u otra, ¿verdad? Sin embargo, el proceso por el cual nosotros debemos preocuparnos es y es por el efecto invernadero acentuado. Hay gases que se encuentran, digamos, como manera regular, como el vapor de agua, pero hay otros que nos están preocupando. Los principales son el dióxido de carbono o CO2, el óxido de nitrógeno, el fluorocarbono, el ozono y el nitrógeno. Esos elementos están en la naturaleza, digamos, de manera regular, constante, y siempre están por ahí. El problema se ha dado desde que empezó la revolución industrial en la mitad del siglo XIX, es decir, desde los años 1850 en adelante. Porque el ser humano está regresando a la atmósfera todo aquel dióxido de carbono, todo aquel óxido de nitrógeno, todo aquel metano, todos los gases clorofluorocarbonos y está desgastando el tema del ozono de una manera muy acelerada. La Tierra tomó miles de millones de años en agarrar todo ese dióxido de carbono y enviarlo a el subsuelo, es decir, atraparlo ahí abajo. ¿Cómo lo hizo? Mediante la creación de este aceite, ¿verdad? De este combustible que es fundamental para la economía humana, eso no lo podemos quitar, que es el petróleo. Cuando yo extraigo petróleo, indudablemente en su transformación del petróleo, convertirlo en gasolina, en alcohol, en etanol, etcétera, etcétera, todos los derivados del petróleo, yo genero gases de efecto invernadero. Y al yo mover combustión o hacer hornos de combustión que se ocupan en todas las fábricas del planeta, prácticamente se utiliza combustión para acelerar los procesos, están generando esto que se llama gases de efecto invernadero de manera artificial o en su debido caso efecto invernadero acentuado. Es decir, nosotros hemos fortalecido esa situación del efecto invernadero acentuado. Entonces esto está generando que en un proceso de 100 años nosotros le hemos devuelto a la atmósfera lo que tardó miles de años en procesar. Y pues evidentemente el planeta, por
también por la consecuencia de lo que nosotros hacemos en el día a día, no pueda procesar tantos gases de efecto invernadero. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero son estos 5 principalmente, pero hay más, ¿verdad? Hay más causas. La primera, la combustión, es decir, la quema de carbón, petróleo y gas. Eso lo hacen mediante las fábricas, mediante las cocinas caseras o el uso doméstico, el uso de la flota vehicular, el transporte, todos los medios de transporte, ¿verdad? Se mueven por alguno de estos tipos de combustión, lo que está generando problemas bastante severos. Sumado a esto, que digamos, uno de los seres vivos que se encargan de procesar el dióxido de carbono y algunos otros gases de efecto invernadero son los árboles. Y los árboles más efectivos en la lucha contra el cambio climático son las selvas tropicales. Las selvas tropicales actualmente se ven sumamente afectadas, de hecho es donde más deforestación hay, porque son suelos sumamente fértiles y maderas de muy buena calidad. Entonces la tala de selvas tropicales es otro problema que le suma a que la emisión de gases de efecto invernadero sea aún muchísimo mayor. ¿Verdad? La deforestación sigue siendo un problema para los países que están en vías de desarrollo y nosotros como país no nos eximimos de esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos selvas tropicales, por ejemplo, en la zona Caribe de Limón, en donde se talaron muchísimos árboles para la instauración y siembra de banano, por ejemplo, ¿verdad? A pesar de eso, Costa Rica ha ido en un proceso desde los años 80 en adelante de recuperar su cobertura boscosa y poco a poco lo ha ido logrando. Sin embargo, mientras Costa Rica, el impacto que puede generar en la producción de gases de efecto invernadero no es tan amplia como otros países desarrollados, que lo vamos a ver más adelante. El otro problema que tenemos es la ganadería. La ganadería hay que verlo desde diferentes puntos de vista. La ganadería como tal genera un daño ambiental casi que, no sé, sin precedentes. El consumo de carne, que aumenta año a año, el ser humano cada vez come más carne roja, está generando que se emitan una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Vamos a ver, para yo poder tener ganado, necesito tener alimento para ese ganado. Y ese ganado es ganado de engorde. Para yo poder tenerle ganancia a ese ganado de engorde, generalmente tengo que alimentarlo de un producto que se llama soya. La soya, para sembrarlo en grandes cantidades, ha generado que se talen árboles de selvas tropicales, como por ejemplo el Amazonas en Brasil, para sembrar la soya, que posteriormente va a ser el alimento del ganado, que posteriormente va a ser alimento para nosotros. Sumado a esto, el ganado, cuando hace sus necesidades y emite el estiércol genera metano. El metano es un gas de efecto invernadero de los más calientes, que puede ser hasta 500 veces, una partícula de metano es 500 veces más caliente que el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, una forma de la que nosotros podemos ayudar al planeta es bajando el consumo de carne roja, que yo sé que es muy rica para la mayoría, y aumentando el consumo de carne blanca como el pollo, ¿verdad? Que genera muchísimo menos gases de efecto invernadero. Bueno, los fertilizantes que utilizamos para sembrar también con nitrógeno, que el nitrógeno es un gas de efecto invernadero, el óxido nitroso, genera que haya también un aumento desproporcionado en cómo nosotros sembramos, que necesitamos una mayor cantidad y no estamos logrando generar que nuestros suelos produzcan la cantidad de alimentos que necesitamos. Y eso está haciendo que cada vez utilicemos más fertilizante para que la tierra cada vez genere más alimentos, que a la vez se transforma en más emisiones de gases de efecto invernadero. Y los gases fluorados, que los produce la industria, que lejos de abandonar
estas tecnologías tan viejas como son el uso de quema de combustibles, como diésel, gasolina o carbón, a cambiarlo a energías más limpias como la solar o la eólica o la hidroeléctrica en todo caso, ha generado que pues la tierra esté cada vez más contaminada. Y vamos llegando a un punto en donde hay ciudades y espacios de ciudades y momentos, como en Ciudad de México por ejemplo, que no se puede respirar un aire de buena calidad. Se le está cortando mucho, dice María José. Vamos a ver, María José, no sé, ¿me escucha mejor o no? Si no, María José puede salir y volver a entrar, a ver si se le arregla un poquito el problema. Si no, cualquier cosa me avisa, María José. ¿Cuáles son las consecuencias de los gases de efecto invernadero? Brian y Gary, ¿ustedes sí me escuchan bien? ¿O no se me escucha bien? Vi que Gary abrió el micrófono, no lo escuché nada. Gary, si quiere me lo escribe. Bueno, voy a continuar a ver. Ustedes me dirán, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan. Escrito para yo poderlo ver ahí en algún momento. Las consecuencias de hielo en los casquetes polares, como el riesgo de inundaciones en ciudades, poblaciones cerca de las costas que son las más vulnerables en este momento. Hay países como las Islas Fiji que han tenido que comprar terrenos en otras partes del planeta para poder mover su población. Entonces ya son países al borde de la extinción, aunque suene muy feo decirlo, ¿verdad? Ahí escuché que alguien me abrió el micrófono. Dígame, María José, ahí escuché algo. Ay, profe, es que mi compu se volvió loca y no me deja meterme, entonces me tuve que meter con el cel. Y todavía se me Creo que escucha es muy mi cortado. creo que es mi internet el que está chocho. Ok, bueno, cualquier cosa me avisa, ¿verdad? Si yo puedo hacer algo, Perfecto. ¿verdad? Igual la clase yo la estoy Gracias, grabando, profe. ¿verdad? Por cualquier cosilla. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto. Como les estaba diciendo, hay una situación delicada con el tema de las Islas Fiji, que están comprando territorios en otros países, porque ya las inundaciones que se dan hacen que vivir en las costas sea casi imposible. Y Fiji es un país relativamente muy plano y de muy poca altitud, entonces eso afecta. ¿Cómo nos afectaría a nosotros como Costa Rica? Por ejemplo, el Punta Arenas Centro es una zona sumamente vulnerable a esto, ¿verdad? Porque el mar puede aumentar en 2 o 4 metros el tamaño, ¿verdad? O aumentar esa cantidad de agua en muy poco tiempo. El otro problema que tenemos es la desertización, ¿verdad? Es que cada vez las temperaturas son más altas, van a haber escasez de lluvia y eso va a conllevar a que el sector agrícola y sus cosechas se vean afectadas severamente. Al haber afectación en el sector agrícola y en sus cosechas, pues obviamente va a aumentar el hambre en el planeta, ¿verdad? Eso es un efecto que no podemos reversar. También van a haber modificaciones en las estaciones del año. Esto va a generar que la flora y la fauna se vean alterados en sus ciclos, ¿verdad? Anuales. Hay fauna que nace para ser alimento de otra fauna, que a la vez se convierte en alimento de otra fauna y así sucesivamente, hasta que llegue a nosotros, que nosotros somos la parte más alta de la cadena alimenticia. Esas modificaciones van a generar mayor cantidad de plagas, que hayan extensiones de calor y de invierno más fuertes. Y pues en fin, hay un cambio total, ¿verdad?, de nuestro estilo de vida si esto llegara a pasar. El aumento del calentamiento global
hace que los niveles del océano inunden regiones grandes con grandes extensiones de habitantes. Hay que tener en cuenta algo. Nosotros como país vivimos en el centro del Valle Central, vivimos en el centro de nuestro país. Tal vez esto no nos afecte de manera tan directa. Sin embargo, la mayoría de las... Buenas tardes, Gary. Excelente. Muchas gracias, Gary. Saludos igual, bendiciones. El no afectarnos a nosotros directamente es una excepción. La mayoría de países tienen sus capitales en las costas, en los puertos. Y esto va a provocar que haya un caos de migración de las costas de los países hacia el centro de los países, ¿verdad? Entonces ya hay estados, por ejemplo en Estados Unidos, como el estado de la Florida, que ya ha tenido que empezar a tomar decisiones sobre cómo administra la infraestructura en esos países. El calentamiento global en la temperatura media que ha aumentado desde 0.85 grados. Si no me equivoco, el último estudio que sacó la Organización de las Naciones Unidas, que no he podido leerlo completo, nos dice que ya es de 1 grado centígrado. Cada una de las 3 últimas décadas ha sido la más cálida que se ha registrado desde 1850. Los científicos han establecido que nuestro tope de temperatura es 2 grados, es decir, nos queda un margen de 1 grado centígrado. Con respecto a la era preindustrial, después de los 2 grados centígrados, el daño que nosotros le hemos hecho a la Tierra es totalmente irreversible. Eso va a generar que la temperatura siga aumentando y las catástrofes sigan aumentando también en medida que la temperatura aumenta. Los científicos todavía nos dicen que estamos a tiempo, pero que no estamos corrigiendo los problemas de la manera, con la velocidad que requiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque cuando se está calentando la Tierra, con este calentamiento global acentuado que nosotros hemos hecho, la Tierra va a seguir aumentando su temperatura hasta que llegue a un punto alto y empiece a disminuir esa temperatura otra vez, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos a tiempo, pero nos estamos quedando un poco lentos con nuestro proceso de tratar de reparar esto que le hemos causado a nuestro planeta. Y lo más grave de esto es que no tenemos para dónde irnos. Hay distintas maneras de nosotros venir y ver cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero. Se puede tomar en cuenta la producción de energía, la cantidad de dióxido de carbono que yo emito por año como país, o la cantidad de dióxido de carbono que yo emito por habitante, también por la función de bienes y servicios, quién consume más, quién produce más, y eso nos va a dar una perspectiva de cuáles son aquellos países que contaminan más. Y aquí les traigo el porcentaje. Estos son en millones de toneladas, miles de millones de toneladas que envían dióxido de carbono los países hacia la atmósfera, siendo el máximo responsable China. China es un país que en su desarrollo, digamos, industrial, se ha convertido en el principal contaminante del planeta por su industria, porque no utilizan energías limpias, porque no les alcanzan las energías limpias con las que cuentan para poder tener el desarrollo industrial que se tiene, ¿verdad? Sino que usan combustible fósil, que se construye muchísimo con concreto, y el concreto al final de cuentas es también un responsable de los gases de efecto invernadero. Y pues bueno, ese gran desarrollo que ha tenido China tiene un precio que pagar, y el precio a pagar es el medio ambiente de todos nosotros. Después están los Estados Unidos, que antes, hace muy poco tiempo, Estados Unidos era el máximo responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. El problema con los Estados Unidos, que sí hay una ventaja sustancial de China con respecto a Estados Unidos, es que en Estados Unidos son 300 millones de habitantes, poco más de 300. Mientras que en China son más del triple de Estados Unidos, son más de 1.000 millones de personas las que viven en China. Vive más gente en China que en toda América, todo el continente americano. Y Estados Unidos
si yo lo tomo como país y establezco cuál es el país, digamos, que en relación cantidad de habitantes contamina más, Estados Unidos también está en los primeros puestos. Después está la India, que la India ha aumentado el uso de combustibles fósiles, carbono y petróleo, porque es ahorita o pronto, dentro de muy pocos años, India va a ser el país más poblado del planeta, incluso va a tener más población que China. Y es un país que ha tenido que brindarle servicios a su población, dígase electricidad, dígase calefacción, dígase medios para poder transportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces India va a ir aumentando su impacto en el medio ambiente también. Rusia y Japón, que lo hacen en menor medida y que sí están tomando cierta cantidad de medidas para revertir un poco la emanación de gases de efecto invernadero. Al igual que lo está haciendo Alemania, Irán, Corea del Sur y algunos otros países europeos que andan por ahí. Europa está haciendo una gran reforma para evitar calentar el planeta a grados insospechados de temperatura. Y aquí les traigo otro, ¿verdad? Entonces vemos que China hace el 28% de los gases de efecto invernadero, los emite China. Si yo agarrara China y Estados Unidos y los sumo a ambos, genera más dióxido de carbono que todos los otros países del mundo sumados. Es decir, yo agarro todos los otros países del mundo, los sumo y los comparo con lo que emite Estados Unidos y China y no llegaría a ese porcentaje tan alto. Es decir, estos dos países son los máximos responsables de esta situación. Y lastimosamente, pues como que no hay aras de que quieran cambiar, ¿verdad? O hacer un cambio sustancial en la manera en cómo ellos manejan su fuente de energía. La Unión Europea, que ha tomado severos procesos para hacer cambios en el efecto del cambio climático, ellos sí están muy comprometidos. La India, Rusia, Japón, Alemania e Irán, que aportan una pequeña cantidad, pero al final de cuentas también suman. Si yo quito Estados Unidos y China, que son los principales emisores de dióxido de carbono, estos países, si yo quitara eso, no tendríamos problemas de efecto invernadero acentuado ni calentamiento global. Como primera medida que se tomó a nivel planetario para yo tratar de disminuir, o los países tratar de disminuir, la emisión de CO2, se estableció este protocolo en Japón. Se llama Protocolo Kioto. El Protocolo Kioto son una serie de reglas que se le establecen a los países para que tengan que bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Y las potencias, muchas de las potencias europeas y asiáticas, firmaron este convenio. Sin embargo, Estados Unidos y China, que son los máximos responsables, no firmaron el convenio del Protocolo Kioto, ¿verdad? Entonces no están como comprometidos a seguir bajo los estrictos estándares que establece este protocolo. El protocolo es como una ley, por así decirlo, ambiental, pero a nivel global, a nivel planetario. Costa Rica está dentro del Protocolo Kioto. ¿Qué es lo que me dice el Protocolo Kioto? Es una convención de naciones, es decir, es un acuerdo de naciones que establecen que hay un severo problema con el cambio climático y trata de reducir los gases de efecto invernadero. No se les puede olvidar a eso porque el Protocolo Kioto generalmente es pregunta de examen. Se firmó en el año 1997 y entra en vigor en el año 2005. Esto es porque los países necesitaban ese periodo de más o menos 7 años o 8 años para poder ir cambiando poco a poco y progresando con el protocolo. El primer periodo se estableció del 2008 al 2012 y se estableció que la cumbre de Doha fuera el segundo periodo del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2020. Se ha extendido esto para ver si el protocolo Kioto ha servido, y evidentemente sí, ha servido el protocolo de Kioto en la reducción de gases de efecto invernadero, pero al tener al margen las dos principales potencias, pues el cambio no ha sido demasiado sustancial.
Se alargó un poco este tema del avance del protocolo Kioto por el tema del COVID-19, ¿verdad? Que no se han podido hacer las cumbres de cambio climático que se tenían planeadas. Actualmente China, como les decía, es el país que emite más gases de efecto invernadero. En la antología sale que son 7.000 millones de toneladas, pero ya no es así, ahora son 9.000 millones de toneladas. Y Estados Unidos aumentó a 5.6 millones de toneladas, igual que la India a 2 millones, y Rusia y Japón están también cercanos a ese número. En cuanto a América Latina, el país más contaminante es México y Brasil, y están ahí en el ranking, ¿verdad? Brasil tiene un mayor efecto porque Brasil está deforestando la selva más tropical más grande del planeta, que es el Amazonas. Actualmente este país, que ahorita está en vilo y boca de todo el mundo, ¿verdad? Por el tema de la organización del Mundial de Fútbol, es el país que contamina más por persona, es decir, que cada habitante aporta una gran cantidad de dióxido de carbono, y es Qatar. Qatar por persona emite 40.12 toneladas de dióxido de carbono por año, y eso es un impacto muy severo para el planeta, lo que hace la economía catarí. Eso es porque, vamos a ver, Qatar es un país que vive del petróleo, que se está desarrollando gracias al petróleo y que, bueno, tiene mucho que desarrollar, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿a costa de qué? A costa del medio ambiente. Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países que contamina más por habitante, solamente tiene 16.9 toneladas. Bueno, solamente dice uno, ¿verdad? 16.9 toneladas. Y los chinos tienen 5.13. Es decir, un catarí contamina 3 veces más que un estadounidense promedio. Y contamina 8 veces más aproximadamente que un chino. Entonces, al final de cuentas, pues también ellos tienen impacto en el cambio climático. Y aquí vienen algunos estudios de caso, que son diferentes países y cuáles son, digamos, sus principales problemas. El primero es Estados Unidos, y se los pongo así porque es tal vez la economía con la que nosotros nos tenemos más relación, que Estados Unidos emite el 33% de los gases contaminantes. De hecho, hay varios foros internacionales que dicen que Estados Unidos es un país adicto a los combustibles fósiles porque no han aprobado leyes que traten de disminuir el uso del combustible fósil. Lo convierten dentro de los principales responsables o el principal responsable de esta situación. Pues, ¿verdad? Han privado el desarrollo económico por encima del medio ambiente, sin tratar de buscar nuevas formas de generar energía y hacer cambios y pues procurar que el medio ambiente se conserve. Como les dije, no se incorporó al protocolo Kioto, porque hay economías, ¿verdad? Hay fábricas de Estados Unidos que están muy relacionadas con la industria, que emiten gases de efecto invernadero y no tienen ningún tipo de sanción. Sin embargo, cada vez más estados propios de los Estados Unidos de forma independiente se van metiendo al protocolo Kioto, como el estado de California. El segundo es el caso de China, ¿verdad? Que, bueno, esta imagen de fondo suena un poquito difícil que se repita, ¿verdad? Pero vean qué cantidad de gente, ¿verdad? Tan impresionante. Es uno de los principales, o ya es el productor principal, porque es el máximo productor de carbón en el mundo y lo utilizan grandes cantidades para generar electricidad y crear cemento. Además tiene una creciente demanda de productos manufacturados. Cada vez el chino compra más productos procesados de fábrica, y China cada vez se convierte en el máximo emisor de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Dejando botados a todos los otros. Después está Rusia, que Rusia emite el 17% del total de los gases. Y Rusia tiene un gran impacto porque Rusia quema una gran cantidad de gas natural.
Si bien es cierto, Rusia quema una gran cantidad de gas natural, que manda muchísimo dióxido de carbono al planeta, es un combustible muchísimo más sano que el carbón y que el petróleo. Eso sí hay que tomarlo en cuenta, digamos, en el tema de los rusos. Después está la otra superpotencia asiática, ¿verdad? Que es Japón. Sin embargo, Japón está haciendo, ellos crearon el protocolo Kioto, está haciendo una reconversión de cómo producir energía eléctrica, que es lo que más genera gases de efecto invernadero en esa nación. Entonces han cambiado por energía nuclear, por ejemplo, que es una energía que hay que tenerle mucho respeto, o también han cambiado mucho por energías renovables como hidroeléctrica, eólica o solar. Estos gases han aumentado un 8% con respecto al año de referencia que se tomó, y han logrado bajar la cantidad de gases de efecto invernadero que ellos emiten por año. El caso de la India, que es tal vez el caso más grave, ¿verdad? Pasaron de 1.200 a 1.900 millones de toneladas, eso en un espacio de poco menos de 10 años. Ya ahorita me imagino que va a andar voladísimo el tema con la India. El sector industrial y el sector transporte pues son los máximos contribuyentes a esas emisiones, y es de los países que arroja más cantidad de dióxido de carbono en el planeta. Después también tenemos el problema que tiene China, India, Pakistán y Tailandia, que son los principales emisores de nitrógeno, que también es otro gas de efecto invernadero muchísimo más caliente que el dióxido de carbono. Eso se hace por la comida, cómo se produce, con los fertilizantes que se le echan, la ropa que se fabrica, todo lo que sean prendas de vestir, y emite 10 veces más que los países con mayor índice de pobreza. En cuanto al Reino Unido, Francia, Italia y Alemania no son países que se salven de esto, y también tienen gran cantidad de emisores de nitrógeno por sus productos alimenticios procesados. Ustedes saben que en Italia, en Alemania y en Francia y en el Reino Unido, muchos de los productos no se compran, por ejemplo, así en la feria, que usted agarra la papa y se la come, sino que compran productos procesados. Esto por el nivel de vida tan acelerado que ellos tienen. Y bueno, ahorita para cerrar les voy a colocar un video que explica un poco el efecto invernadero y cuáles son estas causalidades de lo que puede generar los gases de efecto invernadero en el planeta. Regálenme un segundo y ya se los coloco. Bueno, esto es un video de Aula 365 que nos va a explicar muy bien cómo se generan los gases de efecto invernadero. Todos los años el planeta Tierra se pone más caliente. ¿Sabes por qué? Mira. Maestra, ayer en el noticiero escuché algo sobre el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es algo que ocurre en la naturaleza y mantiene la temperatura constante del planeta por largos periodos de tiempo. ¿Pero el efecto invernadero no se produce por la contaminación? No, el efecto invernadero es natural. Ocurre desde hace millones de años. Ustedes saben que en la atmósfera hay diferentes gases disueltos que forman el aire. Pero además, en las distintas capas, esos gases varían, así como varía también la temperatura en cada una de las capas. Muchos de estos gases son llamados gases invernadero, porque son los responsables de este efecto, principalmente agua y dióxido de carbono, pero también hay, en menor medida, metano, óxidos de nitrógeno y clorofluorocarbonados, o CFC. Estos gases retienen parte del calor de la Tierra que de otra manera se perdería, ¿verdad? Exactamente. Nuestro planeta recibe la energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada por las nubes y otra pasa y llega a la superficie, siendo absorbida como calor. Este calor es liberado nuevamente a la atmósfera, en donde a su vez una parte es absorbida y otra es emitida por la Tierra, es decir, que una parte de todo ese calor queda en nuestro ambiente.
Claro, los gases invernadero son los que absorben todo ese calor. Exacto. Vemos entonces la importancia de estos gases, ya que sin ellos la Tierra tendría en promedio unos 30 grados menos, y la vida, como la conocemos, sería imposible. Pero entonces, ¿por qué aumenta la temperatura de la Tierra? Muy buena pregunta, Maiko. La mayoría de los trabajos e investigaciones apuntan como responsable de la elevación de la temperatura de la Tierra al aumento de la concentración de los gases invernadero en la atmósfera. Claro, como estos gases tienen la capacidad de retener calor y de cederlo nuevamente a la atmósfera, el exceso de estos gases aumenta la temperatura. Pero si el agua y el dióxido de carbono y los otros gases son los responsables, ¿por qué esto sucede ahora si antes también existían estos gases? Exceptuando a los CFC, el resto de los gases se produce naturalmente. Por eso la temperatura pudo mantenerse dentro de determinados márgenes. Lo que sucedió es que a partir de la revolución industrial se liberaron mayor cantidad de gases, principalmente por los gases de la industria, de la quema de combustible fósil y por la desaparición de grandes extensiones de bosque nativo. ¡Oh, profe! Creo que para el próximo invierno me voy a comprar unas sandalias. No te preocupes, Aulis. Todo esto lo podemos revertir. Oh, acabo de salir y otra vez olvidé sacar la basura a la calle. Deja, mamá, yo la sacaré. Gracias, Mati. Cuando yo era pequeña y vivía en un apartamento, había un hueco en el edificio y todos los vecinos botábamos la basura por allí. Después eso se incineraba y no más problema. Ahora no se puede hacer más. Lo que sucede es que al quemar la basura, uno de los principales gases que se desprende es el dióxido de carbono. El aumento de los gases invernaderos, especialmente el dióxido de carbono, es el responsable del calentamiento global. Pero seguramente cuando eras pequeña esto no se sabía bien. Es verdad, cuando era pequeña no se hablaba de estos temas tanto como ahora. Es que ahora se están sintiendo los cambios. Por eso se hicieron muchas reuniones en todo el mundo y se elaboraron planes para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Y seguramente no incinerar la basura fue uno de esos acuerdos. Qué bueno, Mati, que sepas esto y te preocupe colaborar para mantener el medio ambiente. Se me ocurrió que además podemos buscar más información para saber en qué otras actividades cotidianas podemos colaborar. Me encantó tu idea, Mati. Manos a la obra. Por suerte, tenemos todo en nuestras manos para prevenir un desastre en el futuro. Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde. ¿Qué haces para evitar el calentamiento global? ¡Chao! Bueno, ahí está más o menos el... Bueno, ahí está más o menos el video, ¿verdad? Que yo les coloqué ahí como mecanismo de repaso para que comprendamos un poco mejor el tema del calentamiento global y los gases de efecto invernadero. Voy a detener la clase grabada acá para que no se quede demasiado amplia y que no pase mucho tiempo las personas que repiten la clase viendo información que no va al tema. Vamos a ver.